Aquí presente, somos una iglesia, somos la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Saludamos a todos los pastores, a todos los aquí presentes, en nombre de los directivos del distrito número 31, agradecerles a todos ustedes y por haber atendido el llamado, la identificación a esta celebración, y gracias a Dios estamos en victoria en esta tarde. Tenemos a unos pastores que son un emblema de nuestra iglesia en Colombia. Ellos son nuestro hermano Omar de Jesús Bermúdez. Podríamos decir uno de los primeros bautizados aquí en la ciudad de Cartago. Más de 60 años de bautizado en el nombre de Jesús. Pastor Omar, venga, nos da su saludo y a la vez nos eleva unas palabras de oración en esta tarde de gratitud al Señor. Bienvenido, mi pastor. Amén, gloria al Señor. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Estoy anonadado de ver toda esta cantidad de personas, que solamente es una muestrica nada más de lo que Dios ha hecho en este contorno a través de la palabra de Dios. Era el año de 1975 cuando yo andaba perdido en la mundanidad, en el alcoholismo, en el pecado. Una noche del 7 de diciembre de 1975, en la noche llegué hasta un lugar donde se reunían algunas personas en la ciudad de Pereira, y allí, con una mesita rústica con un mantel, allí improvisado como un púlpito, atrás de él estaba el hermano Reinaldo Zapata, quien es el pastor de la pequeña congregación. Y allí esa noche, en medio de mi borrachera, rendí mi vida a Cristo, le entregué mi corazón, mi vida, y le entregué mi corazón, mi alma, le confesé mis pecados, le pedí que me perdonara, que me lavara con su sangre, que me hiciera un instrumento útil para su servicio, y desde entonces le sirvo al Señor. Recuerdo que aquel 7 de diciembre lo pasamos aquella noche en la casa del pastor, y al día siguiente, 8 de diciembre de la mañana, en la escuela dominical, nos comunicaron que en la noche habría servicio de Santa Cena y que a las 2 de la tarde habría servicio de bautismos en el río Consota. Así que terminada la dominical, nos fuimos al río Consota y allí observé la manera en que los creyentes se bautizaban. No sabía cómo. Ahora es que después del tiempo que me di cuenta que se bautizaban en el nombre del Señor Jesucristo por el perdón de sus pecados. Y yo estaba observando y sentí en mi alma preguntarle a uno que estaba a mi lado si yo también podía ser bautizado. Me acababa de convertir en noche anterior, en medio de la borrachera, y allí estaba todavía soportando el código nuevo. Y el joven este fue y habló con alguien que era una autoridad en el grupito de la iglesia de aquel entonces, y también me invitaron para que bajara las aguas. Y ese día, 8 de diciembre, a las 2 de la tarde, fui bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, experimentando el perdón de mis pecados y la salvación para mi alma. Ya en la noche estuvo de visita el hermano William Ross, y él fue el que dirigió el servicio de Santa Cena, y por primera vez en mi vida, aquel día sí que fue cierto, hice la primera comunión, participé por primera vez de la Santa Cena aquella noche, y después del culto, ya cierto, cerca de las 10 de la noche, regresamos a Cartago. Estaba allí con nosotros el hermano Carlos Herrera y el hermano Héctor Marilanda, y nos vinimos carretera caminando hasta Cartago. Llegamos a la madrugada a Cartago, y cuando a eso a las 5 de la mañana descendíamos, yo les pregunté a los hermanos, comencé a llorar, y el hermano Carlos me dijo: ¿por qué llora, hermano? Me dijo: porque veo esta ciudad dormida, dentro de poco se levantará la gente a vivir su vida de iniquidad y de pecado como yo vivía antes, y lloro porque así estaba yo,
qué bueno que Dios hiciera una obra grande, y así como me salvó a mí, salvar a toda esta gente. Nos dijeron, es muy sencillo, vamos a proponernos a predicar el evangelio, vamos a evangelizar, vamos a iniciar algo que produzca salvación en las almas. Desde aquel día comenzamos a evangelizar, y dándose cuenta en Palmira, el misionero Norme, el hermano Norme, entonces nos envió a la hermana Argemira Parra, que era una obrera de la iglesia allí, la envió para que se encargara de los tres, del grupito de los tres que tenemos aquí, el hermano Carlos Herrera, el hermano Héctor López y yo, y ella nos visitó, y entonces comenzamos, dirigidos por ella, a estar en los cultos. Eran un grupito pequeño. Ahora en el desfile pasamos frente a la casa donde se inició los primeros cultos. Allí la hermana Argemira Parra, en su pieza que había alquilado para vivir, en la noche era su dormitorio, pero en el día era un templo. Las banquitas de ese tiempo, allí en aquel saloncito, eran las tablas de la cama de ella sobre los ladrillos, y el púlpito era el baúl donde ella cargaba su ropa, colocado de lado, colocándole una sábana encima, quedaba improvisado como un púlpito. Desde allí la hermana Argemira predicaba la palabra a unos niños que estaban allí, porque no iba gente adulta, y a los tres que estábamos allí, el hermano Carlos Herrera, el hermano Héctor Marolanda y mi persona. Y ya los días salíamos a evangelizar y a llevar gente, y allí pasamos al Collarejo. Después del Collarejo pasamos donde está hoy la iglesia se reunía donde es el garaje donde está el restaurante. La iglesia fue creciendo, fuimos tumbando paredes, Dios nos bendijo con la propiedad, la compramos, y entonces comenzamos a tumbar paredes y se fue formando la iglesia allí como la vemos hoy en día. Así que desde allí, un día cualquiera en el año 1964, después de haber servido en la iglesia, a veces como portero, a veces como cuidandero de los baños, otras veces me encargaba de limpiar los equipos de sonido, preparar el salón y el altar para el culto, y después de haberme apegado a la hermana Argemira, para donde ella pasaba a visitar a los enfermos, a visitar a los hermanos, a hacer la obra de Dios en el evangelismo. Un día cualquiera se llevaron la hermana Argemira para Manizales, y llegó el hermano Wilson, el hermano Ulises Rengifo, que más tarde saliera de misionero para la obra en Bolivia, y allí Francisco se acompañó. Luego vinieron otros pastores más cuyos nombres se me olvidan. Finalmente estuvo el hermano Héctor García, y con él comencé a servir en muchas cosas en la iglesia, hasta que un día me dijo: váyase usted para Ansermoneo y allí ve a ver qué le dan Dios allí. Renuncié a mi trabajo en la Federación de Carreteros, me fui con mi familia a Ansermoneo, conseguimos una casita en Plaza Vieja, y allí comenzamos a predicar la palabra del Señor. Recuerdo muy bien que el día en que nos trasladamos para Ansermoneo y estamos allí apenas bajando los corotos, el sacerdote comenzó a hablar por el copalante y a decir: católicos de Ansermoneo, han llegado los protestantes a este lugar, todos a Plaza Vieja, vamos a expulsarlos de la ciudad. Y cuando nos pensamos, era el mundo de gente bajando con piedras y palos, y cuando el chofer del carro que estaba descargando los corotos de esto, de cualquier manera tiró todo a la sala y se fue, y nosotros cerramos la puerta, la trancamos y comenzó la pelea. Eran las 7 de la noche cuando comenzó aquello, y eran las 9 de la noche y la gente estaba dando piedra. No quedó una teja viva de la casa, las puertas las pudieron tumbar porque eran unas puertas de madera muy fina, antigua, y las paredes no pudieron tumbarlas porque eran de tapia. Al día siguiente me visitó el alcalde para decirme que por favor me fuera de Ansermoneo. Se ha convertido usted en un problema de orden público aquí. Y entonces yo le dije: usted obedece órdenes a su coronel, no es cierto, a su capitán o coronel, a su superior inmediato. Si yo le dijera a usted, señor alcalde, que se fuera de aquí, de esta ciudad, usted se iría así nomás. Pues no, yo tengo que obedecer a mis superiores. Y le dije: yo también tengo un capitán que me envió a predicar la palabra aquí. Y él me envió para predicar la palabra, y de aquí salgo pero con los pies para adelante. Señor, pero es que lo van a matar. Si quiere camino, vamos al hospital para que usted vea la cantidad de heridos que hay allá. Hay que hay más de 35 heridos, y todo por culpa suya. Y yo dije: pero heridos, ¿por qué? Si yo no vino aquí, mi familia y yo nomás.
aquí nadie estuvo peleando anoche. Entonces me cuenta que la gente estaba tirando piedra, resueltos a masacrarnos, a matarnos, y que de pronto comenzaron a darse el pie entre ellos, y tuvo que venir la policía a calmarlos, y al calmarlos resultaron una cantidad de gente herida. Así que Dios intervino, y en lugar de permitir que nos masacraran, Él mismo hizo que se confundieran y se dieran piedra entre ellos, y por poco se matan allí. Así que desde entonces Dios comenzó a obrar en el Nuevo, y de allí estuvimos en el Nuevo 2 años. A los 2 años nos trasladaron para Andalucía, dejando esa congregación 57 personas, 56 bautizadas en agua y bautizadas con el Espíritu Santo con la señal inicial de hablar en otras lenguas, y uno que solamente ha sido bautizado en agua, pero todavía no era bautizado. 57 personas que el Señor había salvado. Así que desde aquí, desde Cartago, se fue formando el grupo, de allí en Cerro Nuevo seguimos evangelizando todo ese occidente del valle, todo lo que es desde el Cerro Nuevo hasta Villanueva, y desde el Cerro Nuevo hasta el Chocón. Y hoy en día vemos todos esos lugares repletos de iglesias, repletos de almas, y este Cartago lleno y con el entusiasmo más grande de seguir salvando almas. Sigamos adelante. Han pasado 80 años de batalla, 80 años de victoria, y aquí Jesucristo es el victorioso, porque nos mandaron a salir a la batalla, y si caemos muertos o vivos, eso no importa, si Cristo es el vencedor. No nos enviaron a vencer ni a ser vencidos, nos enviaron fue a predicar. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar.